nueva oportunidad, una nueva ocasión. Y bueno, creo que esta experiencia tiene un propósito y es hacer enriquecedora nuestra vida desde el punto de vista del conocimiento, y quizás el conocimiento más importante que debemos tener, que es el Yo no conocimiento sé, Gilberto, qué le pasó. de los registros de la historia sagrada. Todo lo que está contenido en la palabra de Dios fue escrito para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento y para nuestro mejoramiento constantemente. Vamos hoy a tocar un tema, como se anunció el día de ayer, que es realmente muy importante. Es un tema que tiene que ver con la proyección desde ahora mismo hacia el futuro de lo que tiene que ver con nuestras finanzas, con nuestros recursos, especialmente porque estamos en medio de una situación que tiene la ventaja también que nos hizo más sobrios, más lúcidos, y que nos está permitiendo entender cosas que posiblemente, si no fuera por las circunstancias tan apremiantes, tal vez no tomaríamos suficiente conciencia de ellas. Vamos a proyectar entonces nuestras imágenes. Sabemos que nuestro tema general lo hemos titulado Prosperidad en tiempo de prueba, y es una sesión o una serie de sesiones de educación financiera. Y nuestro tema, que ya es el número 5, proyectando un futuro financiero estable y solvente. Vamos a mirar muchos detalles. Como dijimos ayer, vamos a darnos, digámoslo en estos términos, un banquete de conceptos extraordinariamente enriquecedores, extraordinariamente valiosos para nuestra vida. Comenzamos con este. Este texto dice: el futuro será la cosecha de lo que sembremos hoy. Ese futuro financiero solvente, estable, es simplemente un resultado. Es una consecuencia, es un desenlace, como hemos estado diciendo a lo largo de esta semana. Es un efecto. Y existe algo que se llama las causas y efectos, a la ley de la acción y la reacción. Es decir, a toda acción le corresponde una reacción, una respuesta. Por lo tanto, el futuro es asunto de construcción, es un asunto de edificación, y eso en lo financiero es más que claro. Las cosas no son de suerte, o que somos de buenas y por eso nos va bien, o que somos de malas y entonces por eso no nos va bien. Eso es lo que muchas personas entienden desde el punto de vista de las finanzas, y quizás sea una manera inclusive casi que natural de justificarnos, porque a veces decimos, no, a mí no me fue bien en la vida, pues porque yo era una persona con mala suerte y por eso pues nunca tuve el éxito que hubiera querido tener. Pero eso es algo de lo cual tenemos que liberarnos. Es un mito, ciertamente es una atadura. La frase es bien clara: el futuro será la cosecha de lo que sembremos. Inclusive en los textos de la Biblia dice claritito: nadie puede burlarse de Dios. Todo aquello que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Así que ahí está de nuevo la ley de acción-reacción. Por eso es tan importante el tema de hoy, porque estamos para construir un futuro mejor, un futuro financiero con fundamentos, con bases sólidas, no que vamos a dejar al azar, a las contingencias, al vaivén de las oscilaciones económicas. No, vamos a edificarlo, y para eso los conceptos tan valiosos. Empezamos con este que es bien diciente. Ya hemos explicado, la Biblia está distribuida en pequeños fragmentos, se llaman versículos, y este lo encontramos en Proverbios capítulo 5, versículo 21, nueva traducción viviente. Dice: nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Eso significa muy buenas noticias. ¿Por qué? Porque si Dios conoce por dónde vamos y Él mira desde arriba y acudiéramos a Él, pues Él nos puede ayudar, Él nos puede sacar del laberinto, Él nos puede guiar como realmente necesitamos ser guiados. En otras palabras, no tenemos por qué sufrir a largo plazo la consecuencia de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestras equivocaciones, si nos humillamos y buscamos esa sabiduría celestial. Y si Dios está examinando nuestros caminos y los conoce, pues eso es una excelente noticia,
Eso es lo que hoy vamos a pedir en nuestra oración, que ninguno de nosotros tenga un mal por venir, que ninguno de nosotros tenga por qué verse abocado a circunstancias difíciles, sabiendo que hay un Dios que todo lo puede, que examina, que conoce todo, que puede ver nuestros caminos y por lo tanto, repito, sacarnos de un trayecto que estemos haciendo mal o un recorrido por el que estemos avanzando en forma errónea, en forma equivocada. Bien, entonces, ¿cómo es esto de la construcción del futuro financiero? Observen esta imagen que les he traído, donde ustedes ven una carretera con muchas curvas. Eso significa que uno tiene que, de repente, considerar con humildad desviar su camino, tomar otra senda, tomar otro rumbo, tomar otro rumbo para poder avanzar. La solvencia financiera, vamos a enfatizar esta idea, no se debe a la buena o mala suerte de las personas. No, nadie es solvente porque es de buenas, o nadie es insolvente porque es de malas. Algunos dirán, no, pero es que Pedro, eso no es así, a mí me cuesta creer eso. Es difícil de creerlo, pero es que es una realidad bíblica. Ya lo vemos, es la ley de acción-reacción. Nadie puede burlarse de Dios, dice el proverbio o el concepto bíblico. Todo lo que sembramos, eso cosechamos. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a sembrar. Evidentemente hay a veces circunstancias que están fuera de nuestro control y que nos pueden afectar, como es el caso de la pandemia, evidentemente. O sea, no nos sintamos mal al escuchar estas cosas. Tal vez algunos pueden sentirse como que, me siento culpable o que me siento como que que he fallado. Sí, esto como que sacude un poquito pues nuestra propia dignidad propia, pero si nos humillamos ante Dios y encontramos las salidas y de él obtenemos la sabiduría y encontramos las herramientas y los mecanismos que nos permitan hallar ese camino correcto, esa senda correcta, pues vamos a doblegar esa adversidad y si se quiere ver en esos mismos términos, pues va a cambiar nuestra suerte, pero entendiendo por suerte la ruta que estamos tomando. Vamos a tener una ruta bienaventurada, porque todas las cosas de Dios son así, de bienaventuranzas, de buenos designios, de buen porvenir. Incluso la Biblia dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Es decir, si nosotros esperamos algo bueno, Dios nos va a conceder ese buen designio y ese buen desempeño en nuestra propia vida. Así pues que nuestros logros en la vida, tanto los correctos como los incorrectos, están determinados es por las rutas, caminos, veredas, sendas, y por las estrategias, las formas como actuamos que estamos siguiendo. Si alguna persona dice, no, es que yo me siento chasqueado, yo me siento frustrado, no se sienta así. Simplemente, una vez más, humillémonos al Señor. Y como Él conoce los caminos, está por encima de todos nosotros, y Él sabría, Dios quisiera como a gritos decirnos, toma por aquí, pero como nos dio el libre albedrío, y por eso quizás lo primero que tenemos que hacer con nuestro libre albedrío precisamente es acudir a Dios. Y algunos dirán, pero yo no creo en Dios, yo soy ateo, yo soy escéptico. Entonces quizás estas reflexiones no sean útiles para que pues comencemos a tener fe. Basta una fe diminuta del tamaño de una semillita de mostaza, como dice la misma escritura, y comienzan a ver grandes cosas. Y quizás ahí se cumpla eso de que la adversidad del hombre se vuelva la oportunidad de Dios, porque estamos pasando por una tremenda adversidad y entonces ahí queda abatido nuestro orgullo, ahí queda abatida nuestra suficiencia propia y quizás por primera vez en nuestra vida estemos aceptando que hay alguien por encima de nosotros que además nos ama profundamente y que quiere lo mejor para nosotros. Y ya leímos, conoce nuestros caminos, nos puede rescatar y nos puede cambiar el porvenir. ¿Por qué no lo probamos? Es lo más básico que podemos hacer. ¿Por qué no lo intentamos? Traguémonos nuestro orgullo y volvámonos humildes, como nos enseña el mismo Jesucristo, cuando dijo, aprendan de mí, que soy dócil y humilde de corazón. Aclarando que la humildad no es por debajearse. A veces pensamos que la humildad es hacernos chiquiticos, que la humildad es reconocer que somos débiles, y es exactamente lo contrario. Lo que debilita es el orgullo. Eso nos hace muy débiles, no nos permite crecer. Pero si por el contrario somos humildes, se abre la puerta del aprendizaje, del conocimiento, del mejoramiento continuo, y la humildad precisamente es lo que sí nos hace fuertes, lo que sí nos permite prosperar. Y si es lo que queremos financieramente, pues echemos mano de tremendo conocimiento comprobadamente exitoso y cambiemos entonces así el designio o el destino o el camino que estamos tomando.
En finanzas podemos identificar, en ese orden de ideas, dos grandes opciones o dos grandes caminos. El primer camino es seguir la senda o la ruta que está dictaminada, trazada por la actual sociedad de consumo. Ya hemos hablado bastante de esa sociedad de consumo, que nos parece la gran maravilla, pero eso realmente ha causado ese endeudamiento, malestar, ruinas, bancarrotas, desorientación, muchos problemas que están aguzados, están pues incrementándose debido a la pandemia, como ya lo hemos estado explicando. Yo comparo la sociedad de consumo como un gran laberinto. La gente anda perdida ahí buscando soluciones, endeudándose, buscando que tarjetas de crédito, compitiendo unos con otros. El objetivo de la sociedad de consumo precisamente es eso, que consumamos. Y como ya les mencionaba, cuando uno consume entra como en esa carrera de los ratoncitos de laboratorio que los ponen en esas ruedas o incluso los que tienen esos animalitos en casa, ponen una rueda, el animalito corre, 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 corre y nunca llega a ninguna parte porque no tiene método, no tiene estrategia, porque no conoce, y eso es básicamente nuestra misma situación. Seguimos pautas que siguen las mayorías, pero nunca nos preguntamos, ¿y quién está detrás de las mayorías? ¿Y qué intenciones hay con las mayorías? ¿Y quiénes son los que están trazando esas pautas? ¿Y por qué vemos que cada vez hay menos ricos, más ricos, y por el contrario hay cada vez más pobres, más empobrecidos? Tiene que haber algo. Por lo tanto, seguir esa senda, yo creo que con estas conferencias tenemos que poner un punto final a eso. Hemos llegado como a un momento de inflexión, un parteaguas en nuestra vida. Yo no voy a seguir más esa sociedad de consumo. La verdad que ya no quiero seguir en medio de todo eso. ¿Qué me ha traído? Algunos dirán, no, yo soy empresario, estoy vendiendo muy bien, me gano muy buen dinero, a mí me interesa eso. Pero aún así, no sobra que conozcas otros caminos que no solamente son de tipo materialista, temporal, al final uno se muere, y como dice el mismo dicho bíblico, ¿y qué si uno se granjea el mundo entero, pero pierde el alma? Entonces, por eso es tan importante la otra ruta. ¿Cuál es la otra ruta? Dice, o podemos estudiar las pautas que presenta Dios a través de la historia sagrada y podemos adoptarlas y podemos recibirlas con gozo en nuestra vida y obedecerlas. Y quizás eso va a ser una gran diferencia. Y esto vale para lo financiero, por supuesto también para lo espiritual, por supuesto también para nuestra vida familiar, en muchos órdenes. La historia sagrada es un libro muy completo, pero bueno, vamos a enfocarnos en las finanzas, que es los temas que hemos estado proponiéndonos. Vamos con estos conceptos de reflexión preliminar. Proverbios 3, 5 al 10 dice, confía en Dios de todo corazón y no te apoyes en tu propio criterio. Miren tan interesante esto. Dios nos invita a que confiemos en Él. Reconoce a Dios en todos tus caminos. O sea, antes de decidir, pues levanta tus ojos y mira si ese es el camino que más te conviene. Y Dios va a enderezar, cuando eres humilde, Dios encausa, endereza, desvía tus veredas. Recuérdense, Él ve todo. Por lo tanto, si uno está por el camino erróneo y uno pide orientación, va a llegar. Dice luego, no seas sabio en tu propia opinión. Eso nos pasa a la mayoría de los seres humanos. Pensamos que nuestros veredictos son la última palabra y son lo mejor. Y vamos a mirar eso. No seas sabio en tu propia opinión. Respeta a Dios y apártate de un mal camino. Porque si lo haces, esto va a ser medicina a tu cuerpo. No va a haber estrés, va a haber salud, va a haber paz. Grandes bondades de seguir la historia sagrada. Y va a ser refrigerio para tus huesos. Yo recuerdo, yo tenía un pariente que era muy adinerado, sin embargo, era el fruto de mucho estrés, mucho estrés. Ese hombre batallaba con muchas circunstancias y pues él lamentablemente se enfermó y murió. Y pues él batalló mucho con su enfermedad, una enfermedad muy triste, muy dolorosa, por mucho tiempo. Y yo digo, hubiese tenido la oportunidad de leer esto, hubiese tenido la oportunidad de entender esto, que hay medicina para nuestro cuerpo y que hay refrigerio para nuestros huesos cuando no somos sabios en nuestra propia manera de ver el mundo, sino que respetamos a Dios y a veces desviamos una ruta que no nos conviene. Continuamos. Honra a Jehová con tus bienes. Wow, esto es difícil. Honrar al Señor, o sea, ser generoso, honrar a Dios con lo que nosotros ganamos y con las primicias de todos tus frutos. Estamos hablando de la construcción de un futuro mejor y aquí llega un punto muy complicado para muchos. Les confieso, para mí fue uno de los aspectos más difíciles de mi comprensión de los contenidos de la historia sagrada. Lo más paradójico era que estaba endeudado con 13 acreedores, pero con orgullo impresionante
Y claro, cuando me decían cosas como esta, pues no las procesaba y seguía manteniéndome como en un círculo vicioso, atrapado, o en mi carrera de ratoncito de laboratorio, atrapado en mi carrera de ratas, como dicen algunos autores. Pero si nosotros honramos a Dios con nuestros bienes y con las primicias de nuestros frutos, serán llenos nuestros graneros con abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto, como dice Proverbios 3, 5 al 10. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué es eso de los graneros? Bueno, en los tiempos antiguos las personas eran agricultoras, es decir, cultivaban granos, trigo especialmente, y estos graneros estaban pues abundantes, todo les salía bien. Los lagares, era muy común en ese entonces que hubiera también viñedos, es decir, estas plantas, estos árboles que producen la uva. Y los lagares es donde la uva se procesa para que se produzca ese mosto, o más propiamente el jugo de la uva. En ese entonces era un jugo sin fermentar. Y cuando una persona le iba bien, era una persona que tenía abundancia de trigo, símbolo del pan, y abundancia en sus lagares para producir ese mosto o jugo. Es decir, una persona que le iba divinamente bien, extraordinariamente bien en todos los aspectos. Pero ¿cuál es la clave? Estar cerca de Dios. ¿Cómo se construye el futuro financiero? Bueno, pues la propuesta divina consiste en forjar en nosotros grandes virtudes, grandes cualidades que nos van recompensando a su debido tiempo. Casi siempre cuando salimos como alocadamente a buscar en la fortuna en la vida, cometemos muchísimos errores y no nos damos la pausa para tener ese crecimiento interior de virtudes. Por ejemplo, cuando uno quiere ser emprendedor, pues uno comienza, pero con los días uno tiene que aprender liderazgo, mercadotecnia, manejo de personal, aspectos tributarios, aspectos contables, aspectos financieros. Y si uno es humilde, está aprendiendo, 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 aprendiendo. Y si uno tiene la actitud correcta, está forjando un mejor destino. El plan de la sociedad de consumo, el plan contrario, el plan opuesto, hace secundario el desarrollo del carácter y lo que hace es incitar a la gratificación inmediata. Compra ahora, paga después, tú te lo mereces, métete en deudas, métete en deudas. Ese es el grito que nos da la sociedad de consumo, porque como su nombre lo indica, el propósito es que consumamos, no que meditemos, no que reflexionemos, no que crezcamos, sino que de repente estemos llenos de deudas con esa aparente satisfacción de que somos mejores que otros porque compramos mejores carros, tenemos mejor ropa, hemos hecho mejores viajes, y eso es un poquito la trampa de la sociedad de consumo. El tema del esfuerzo, el desarrollo del carácter en esta otra propuesta es secundario, eso no tiene ninguna importancia. En el concepto del temor de Dios, del respeto a Dios, el carácter es lo esencial. El carácter es la base de todo. Y es más, yo conozco muchísimos empresarios, soy consultor de empresarios, y yo veo que cuando les va bien son virtudes, que son laboriosos, que son dedicados, que son visionarios, que son honestos, que son íntegros y tienen negocios para siempre. Por el contrario, yo veo personas que comienzan y se quieren pasar de listas, la gente se da cuenta y cierran, les va mal, o no son amables, son muy toscas, muy duras, no hay virtud, entonces también cierran, no les va bien, o no son buenas para aprender cosas, entonces comienzan, pero luego no saben manejar la contabilidad. Hay un dato interesante que dice que la mayoría de las iniciativas de negocios en Colombia, antes de un año han fracasado en grande medida. ¿Y saben cuál es la principal razón? Desorden contable y financiero. O sea, primero está el carácter, si queremos realmente triunfar en la vida. Y eso es básicamente la propuesta de Dios. En otras palabras, Dios es nuestro Padre y es un Padre excepcional, porque es un Padre que educa, es un Padre que forma, y las finanzas sirven para eso. Las finanzas sirven para que nosotros podamos ser formados y educados conforme a lo que Dios nos está queriendo mostrar, con una gran ventaja. En la fe, uno no está para permanecer poco tiempo y morirse. En la fe uno está para la eternidad. Jesucristo dijo, soy el camino, la verdad y la vida eterna. Cosa que a la vida eterna, ¿qué vamos a llevar? ¿La camioneta, el celular de última generación, la ropa, los saldos bancarios? No. A la vida eterna solamente vamos a llevar un carácter transformado a la imagen de Jesucristo. Y ese carácter es puras virtudes. Y esas virtudes, cuando están puestas en ejercicio, te traen bendiciones, te traen prosperidad, te traen bienestar. Por eso hemos dicho una y otra vez ese principio que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prosperas interiormente. En otras palabras, si creces interiormente a la imagen
el modelo que es el Hijo de Dios, pues simplemente te va a ir cada vez mejor. Esa es la premisa. Y eso es sembrar para un futuro mejor. Y vamos entrando en materia. ¿Cómo la Biblia plantea el porvenir económico? ¿Cómo es esto? Papel y lápiz, porque vamos a dar los tips, las pautas y los textos para que el día de mañana, cuando seas un constructor mejor de tu futuro, digas, wow, qué bien. Fue Dios quien me mostró y fui yo quien tomé esas notas y me enseñé lo que Dios me dijo. Mira, hay muchos pasajes, hay muchos textos donde la Biblia con una simplicidad increíble, una sencillez maravillosa nos enseña, nos muestra. Dios es un tremendo educador como padre, tremendo como nos educa. Por eso cuando Dios se encarnó en la persona histórica de Jesús de Nazaret, le llamaban maestro, le llamaban rabino, o rabí, que quiere decir profesor, maestro. O sea, enseñaba, él hacía tres cosas: enseñaba, él sanaba a las personas y él predicaba el reino de Dios que está próximo a venir. O sea que las cosas de la Biblia son bellísimas porque es pura enseñanza. Mira esto, Proverbios 6 al 8. Anota eso. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La hormiga es el símbolo del trabajador, del próspero, del que le va bien. Dice, la cual no teniendo capitán, fijémonos en eso, la hormiga no tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene señor, o sea, no hay nadie detrás de ella diciéndole, mire, levántese, haga, cumpla, marque tarjeta. O sea, es autónoma, es capaz por sí sola. Y luego añade, prepara en el verano su comida, o sea, es previsiva. En el verano, cuando hay muchas hojas, por eso pusimos en la gráfica ahí el caminito de las hormiguitas cargando hasta 3 veces su propio peso corporal, las hojas, y ellas no agarran las hojas y ¡pum!, se las comen. O sea, las hormigas no son consumistas, las hormigas van guardando, son ahorrativas y van llenando ese hormiguero, porque saben que cuando llegue el invierno, pues no va a haber hojas verdes, no va a haber su comida y son previsivas. Ahora, esto es alegórico, analógico, ya les voy a explicar qué significa eso. Sigamos leyendo, dice, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento, su provisión. En otras palabras, la hormiga es una extraordinaria maestra. Yo sé que algunos estarán hasta incómodos diciendo, pero si es que yo soy la corona de la creación, a mí que vienen a hablarme de un insecto. Vamos a ser humildes hoy, como ya dijimos, y vamos a reconocer que esos animalitos, por modestos que nos parezcan, tienen grandes enseñanzas para nosotros. Ayer hablábamos de la abejita ahorrando y recogiendo los granitos de polen para hacer la miel y las celditas para diversificar su portafolio de inversión. Ahora con humildad vamos a ver que la hormiga representa el que tiene su fondo de jubilación, el que está organizadito para el futuro, el que sabe hacer las cosas con buen criterio. O sea, la hormiga es tremenda, todo lo que enseña. Ahora, ¿qué es esto? Es una alegoría, una parábola. ¿Eso qué significa? Que se comparan situaciones comunes, naturales, en este caso la hormiga, con paralelos con cosas de nosotros, los seres humanos. El verano significa nuestra juventud. El invierno significa nuestra vejez. Fíjense que hasta el pelo se nos vuelve color de nieve. A mí ya me está como entrando eso, ya estoy como en el otoño, fíjense usted, ya estoy como en el otoño. La pregunta es, ¿está mi hormiguero, lo tengo lleno? ¿He hecho mi provisión? ¿Y qué significa eso? Que cuando uno está joven, en la flor de su juventud, que según las leyes de Colombia están entre los 18 y los 62 años de edad. Ese es el verano de la vida según las leyes colombianas. 18 la mayoría de edad, y los 62, que es la edad de jubilación, que esa la siguen subiendo y la siguen subiendo. Ustedes están jovenciticos y les aseguro que al paso que vamos, cuando ustedes se van a jubilar, le van a decir, no, mijo, usted lo vamos a jubilar a los 84, por ahí, una cosa por ahí. Porque eso, la razón es técnica, es que antes había mucho joven y poco ancianito, hoy día somos muchísimos mayorcitos y pocos jovencitos, entonces se invirtió la pirámide demográfica y laboral, y pues es obvio, cada vez tienen que ir corriendo y corriendo todo ese tipo de cosas, pero bueno, este no es la discusión de hoy. El detalle es que uno tiene que estar preparado. ¿Y cuándo es el mejor momento para uno pensar en su jubilación? Cuanto más joven, mejor. Y un detalle aquí técnico interesante. Y cuanto menos dependas de un gobierno, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque los gobiernos nos han demostrado su mal manejo, son mucha incertidumbre. Y eso es lo que todos los expertos en finanzas hoy en día están diciéndonos. Mejor si tú tienes tu propio portafolio. Y fíjate la hormiga. Sin capitán, sin gobernador, sin señor, o sea, sentido común. ¿Por qué lo hace? Convicción. Pero hay muchos detalles interesantes. Vamos a puntualizar todo esto.
Vamos a aterrizarlo. ¿Qué nos enseña la hormiga? Sin perder de vista que nuestro seminario de hoy, nuestra clase de hoy es cómo construir un mejor futuro financiero. Y ya dijimos hasta el cansancio que no es suerte, sino que es planeación y que es acción. La hormiga es, número uno, apuntémoslas, importantísimo, es una emprendedora por excelencia. Ya sale, tiene energía, por eso no nada de pereza. No, es decir, ella es no dependiente, cero dependencia. Eso es muy importante. El otro día estaba en algún lugar y me dijeron, uy, es que Pedro, aquí hay mucho nini. Les dije, ¿eso qué quiere decir? Aquí hay muchas personas que ni trabaja ni estudia. Wow, ¿cómo es eso? Si esa cuestión se aplicara a la hormiga jamás sería nini, porque la hormiga no es dependiente, no depende de papá, no depende de mamá, no depende de la familia, menos depende de un gobierno. Fíjense, no tiene señor, capitán ni gobernador, no depende de nadie. ¿Qué nos enseña con eso la historia sagrada? Que no tiene que echarle ganas a la vida, que no tiene que ser en lo posible emprendedor, cabeza y no cola, estar arriba y no abajo, confiar en Dios, levantar ese ánimo, el optimismo, aún en tiempos de pandemia. Siempre uno tiene que tener la actitud correcta, no dejarse obnubilar por los miedos, por los temores, sino atreverse y lanzarse a actuar. Siguiente punto, número 2, la hormiga es laboriosa. Es decir, la hormiga está siempre actuando. En toda labor hay fruto. Acordémonos de esos conceptos tan valiosos. El que labra su tierra se sacia de pan. O sea, que hay que ir a labrar la tierra, es decir, a ir a buscársela, conseguir ese resultado. Tenemos talentos, tenemos posibilidades. La hormiga es no perezosa. La hormiga, por eso decía el texto que ya leímos, ve a la hormiga, oh perezoso, un tremendo tirón de orejas bíblico. Entonces, nada de pereza, nada de levantarse tarde, nada de estar ahí esperando a ver si esto pasa, esperando a ver si esto cambia. No, uno tiene que tomar la iniciativa y si uno no sabe ni por dónde empezar, buscar esa sabiduría. Por eso es muy importante que uno sea capaz, que uno sea autónomo y en cuanto menos dependamos de otros, muchísimo mejor. A mí me preocupa aquí en los Estados Unidos y siento que en muchos otros lugares ha comenzado eso que llaman la cultura del subsidio. Ahora, si uno está pasando por una dificultad, pues ok, reciba un subsidio, está bien. Pero si no está programado para depender de eso el resto de su vida, me parece muy peligroso, porque el día de mañana, en virtud al tal subsidio y la dependencia, le van poniendo a uno normas y leyes y normas, termina uno manipulado. Y aquí estamos leyendo que es todo lo contrario por una fuente sagrada. Estos son textos sagrados, muy valiosos. Siguiente punto, la hormiga es extraordinariamente productiva, carga hasta 3 veces su peso. Ella sale y busca y tú ves ahí, observa las hormigas, ellas andan buscando y encuentran y hacen filas, se organizan, tremenda. ¿Qué insecto para enseñar cosas de lo que es la construcción del porvenir? Es decir, la hormiga no es pasiva. Siguiente virtud, me encanta. La hormiga es ahorrativa, no es consumista. Ella ahorra, guarda, ella es no deudora. Y recordemos esa pauta que está constantemente en la historia sagrada. No le debas a nadie nada, dice el apóstol San Pablo en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 7. Págale todo a los que les debas, dice el apóstol mismo en el siguiente versículo, el número 8. En otra parte la Biblia dice, tú no tomarás prestado. Y así es casi que constante. Antes bien, tú prestarás tus recursos a las naciones. O sea, es sorprendente. A mí personalmente cuando leo estos textos, la verdad que quedo desconcertado y al comienzo quedaba como casi que mareado porque decía, wow, es todo lo contrario a lo que me han enseñado. Es todo lo contrario a lo que yo he venido practicando. A mí me han dicho es que me endeude, que tenga problemas, que dependa, que un montón de cosas. Y resulta que uno mira esto y es autonomía, carácter, capacidad, habilidades que se aprenden, ser solícito en el trabajo para estar delante de los reyes, todo eso que estamos leyendo. Eso nos marca cosas bien interesantes. La hormiga es inversora. Hemos hablado de los inversionistas. Los que estudian estos animalitos han descubierto algo sensacional. Yo no lo sabía. Cuando agarran esas hojitas y las llevan al hormiguero, ellas ahí tienen adentro distintos compartimientos. Y pasa una cosa interesante. En esos compartimientos, cuando colocan ahí las hojas, a propósito regulan la humedad para que se pudran con el fin de que se formen unos hongos. ¿Eso qué representa? La inversión. En otras palabras, el dinero trabaja para ellas. O sea, las hojas que recogen las vuelven productivas. Y esa es una inversión. Ellas de esas hojas vuelven eso hongos, comida, mucho más comida.
Yo recuerdo que leí un libro de finanzas, lo mejor, que me dijeron que muy bueno, y ahí decía, las personas que saben administrar los recursos no trabajan por el dinero, hacen que el dinero trabaje para ellas. Y me gustó el concepto, y cuando fui a la historia sagrada dije, ahí está la hormiga. La hormiga recoge esas hojas, que representa el dinero, de alguna manera su esfuerzo, su trabajo, las hojas, lo ponen en ese compartimiento y lo ponen a producir y produce hongos, o sea que le sacan rédito, le sacan utilidad a ese trabajo. Es decir, ellas no trabajan por el dinero, sino que hacen que el dinero trabaje para ellas. Esto es extraordinario, todo lo que enseña un animalito tan aparentemente simple, tan aparentemente sencillo. Y es que noten que cada palabra, cada contenido de esos textos que hemos leído tiene un mensaje. Eso es una particularidad de la historia sagrada. Parecen textos simples, pero cuando tú los estudias, los escudriñas a fondo con la dirección del Espíritu Santo, empiezas a descubrirles una cantidad impresionante de aplicaciones y entonces te das cuenta que ahí tienes la clave para cambiar tu vida, para hacer cosas diferentes. Y sobre todo, una siguiente virtud de la hormiga es que es previsiva, es decir, ella no improvisa. Como muchas personas cuando van avanzando en la vida, la mayoría de jóvenes, por ejemplo, no ahorran, sino que al contrario, cogen deudas y se endeudan y se endeudan. En el verano, que se tiene que hacer provisión, están comprometiendo ya el invierno. O sea, es una cosa increíble. O sea, hacemos todo con todo lo contrario a lo que estamos viendo aquí. Entonces, cuando estamos llenos de responsabilidades, de obligaciones financieras, de deudas en la juventud, claro, al final de nuestra vida llega uno con ansiedad, con angustia, improvisando a ver uno que va a vivir de los hijos, va a vivir del gobierno. No es el plan, no es el plan. Bueno, si tocó hacerlo así, pues ok, no vamos a discutir, pero estamos hablando de cómo se construye un futuro financiero mejor, un futuro financiero provisorio. Entonces, una serie de pautas, emprendedores, laboriosos, productivos, ahorrativos, inversores, previsivos, nos van dando la respuesta. Y esto es como las cualidades, y obviamente en cada país y en cada circunstancia, pues están todas las herramientas, los elementos que tendríamos que ponernos a estudiar, conocerlas y comenzar a jugar correctamente, por decirlo de algún modo, este juego financiero o este juego económico de la vida. Pero si uno es un improvisador, pues no prevé nada y se lo gasta uno todo y luego está uno en problemas. Conozco muchísimos casos, amigos, conocidos, cercanos, que esa es su vida. Su vida, han ganado millones, es lo más irónico. Yo conozco casos de personas que han ganado muchísimo dinero y como dice por ahí el dicho común, y luego no tienen ni dónde caer muertos porque no han tenido un plan, porque no han sido previsivos, porque no han tenido humildad, porque no les ha importado estos conceptos que son tan valiosos. Recuerdo que un amigo me decía, después de que ya estudió y comenzó a estudiar la historia sagrada, me decía, he comprendido, Pedro, que la historia sagrada es un libro para uno no meterse en problemas. Y me gustó su definición. Dije, yo creo que tienes mucha razón. Cuando uno estudia y practica esos principios, realmente uno minimiza si es que no quita sus problemas de encima. Pero el tema es ser uno humilde. Por eso recuerden el primer texto que estudiamos. Dios conoce los caminos, Dios ve todo con claridad. Y Él, como Padre, cuánto quisiera podernos guiar, pero es que Él no se mete en nuestra vida a menos que lo busquemos. Él es todo un caballero. Esa es una particularidad de Dios. Uno busca a Dios. Dios lo busca a uno y le pone las pautas a uno, pero uno también tiene que estar activo en esa relación. En otras palabras, Dios no nos impone. Dios espera, como nos hizo inteligentes y nos dio libre albedrío, pues que uno en su inteligencia y en su libertad elija y elija bien. Realmente el poder que el ser humano tiene es el poder de elegir. Y cuando uno elige bien y elige a Dios, Dios representa todo lo bueno, el progreso, la bendición, la prosperidad, porque todo lo bueno viene de Dios. Y cuando uno elige bien, pues comienza una pauta que lo hace uno muy feliz y una vida íntegra. Yo sé que hay muchos que dicen, no, yo conozco un tío que nada que ver con eso de la Biblia y está lleno de oro. Pero pensemos, ¿realmente está su vida plena? ¿Es feliz? Acordémonos de ese principio otra vez. ¿Qué si nos granjeamos el mundo entero y sacrificamos o perdemos nuestra propia alma? El mismo Jesús dijo, la vida no consiste en acumular bienes. La vida tiene un propósito mucho más profundo, mucho más significativo. Y noten bien esto, lo que tenemos proyectado aquí son nada más ni nada menos que grandes virtudes, las virtudes del carácter. Bueno, ayer dejamos una pregunta para responder hoy. ¿En qué invertir? Los expertos financieros calificados
coinciden en algunos criterios. Voy a compartirles aquí un cortito portafolio de inversión de lo que estos expertos, y por supuesto la palabra de Dios, la historia sagrada está en línea con esto. ¿En qué debe uno invertir? Bueno, en primer lugar, invierte en ser mejor. Eso es lo primero que tienes que estar haciendo. O sea, no que una casa, que un negocio, que un Bitcoin. Eso llega en su momento. Pero si tú primero inviertes en tener habilidades, en tener destrezas, ¿qué es invertir en ser mejor? Compra libros, lee libros, ve tutoriales, preocúpate por tu crecimiento, cualquier oportunidad de estudio. Estos chiquillos que les decían los minis, que ya les conté, su particularidad era que se entretenían, se la pasaban muy chévere, pero y su estudio, su formación, su educación es su futuro, jóvenes, es el futuro. Y construirlo, cuando uno toma la delantera, porque se puso las pilas, uno agarra vuelo y agarra ventaja. Eso es bien importante. Ojalá tuviéramos ese apetito voraz por las buenas lecturas, los buenos libros. ¿Cuál es el libro que más deberíamos consultar? Por supuesto, la historia sagrada. Eso es lo primero. Acuérdense que son 31.103 versículos. A ver si nos aprendiéramos siquiera, no les voy a decir que ni siquiera el 10%, pero el 1%, quizás ni eso, pero al menos nos supiéramos algunos, tuviéramos criterio. De paso, a veces uno ni siquiera tiene que aprendérselos de memoria, pero cuando tú lees, los vas captando y te dan como un lineamiento de tu vida. Aprende a invertir en ti mismo. No tengas miedo de agarrar dinero, inviértelo en un curso, en un programa de actualización, en un seminario con personas calificadas, en adquirir una destreza, que no has perdido el empleo y que en tu oficina andan buscando una persona que maneje mejor las computadoras. Éntrale a las computadoras. Que estás montando un negocio y que escuchaste que el comercio electrónico es fundamental. Aprende los aplicativos. Que ese curso vale 200,000 pesos. Pues ahí vale la pena que inviertas. Pero si estamos mezquinos, codos, avaros, no, yo no gasto un peso en un libro, no, yo quiero todo gratiniano, no, yo quiero no sé qué, o no tengo tiempo para eso. El otro día me decía un amigo, yo no tengo tiempo para andar leyendo ni andar en cursos. Le cambié de tema, salió el tema del fútbol y se sabía todos los resultados del fútbol, todas las clasificaciones de los distintos torneos. Conclusión, el sujeto tenía muchas horas para entretenerse viendo fútbol, pues muy chévere, a todos nos gusta, pero ¿y qué con ser mejores? Bueno, vamos a dejar ese. Vamos con el número 2. ¿En qué invertir? En mejorar lo que genera tu ingreso. Invierte en eso. Creo que todos tenemos un trabajo, un oficio, un talento, que por lo general es lo que nos ha dado dinero. En mi caso, por ejemplo, yo soy profesor y yo tengo que andar invirtiendo en cómo mejoro siendo profesor. Tuve que conseguir tecnología, tuve que comprarla, tuve que conseguir software, tengo que andarlo pagando, que tengo que tener, por ejemplo, esta Office 365 que tiene producción del PowerPoint con inteligencia artificial. Yo escuchaba todo eso y como que ya me mareaba, pero contraté un coach, me entrenó, me enseñó, me bajó el software. O sea, este es mi trabajo, tengo que invertir en esto. Si yo corto ahí mis inversiones, pues un buen día termino realmente sin ninguna posibilidad, y peor en una pandemia que dio un giro hacia todo lo que es lo digital. O sea, que o aprendo esto o me quedo rezagado. Les pongo el caso mío. Pero cada persona tiene su propio caso. Una persona es panadera, pues cómprese un horno nuevo, optimice el proceso de producción, que va a tener un nuevo proveedor, una materia prima de mejor calidad, que va a abrir un nuevo mercado, que va a sacar sucursales. Invierte en lo que te genera tu ingreso. Que esta persona tiene, qué sé yo, venta de seguros, pues mire todos los proveedores que hay, mire, estudiese muy bien las pólizas, haga campañas para que, y eso cuesta, a veces eso cuesta dinero. Si uno no invierte en eso, pues ¿cómo va a poder progresar? Que no, que este amigo tiene una agencia de producción de materiales de publicidad y que vende esas cosas. Pues igual, cómprese la computadora de última generación. Ah, que se tiene que endeudar para eso. Bueno, esa sería una deuda de inversión. Que el otro amigo tiene una compañía de ir a cortar jardines y aquí en Estados Unidos le llaman el landscaping. Hay muchísimos latinos que se dedican a cortar el jardín, el césped, y compran sus máquinas, sus equipos, sus guadañadoras, aprenden el inglés, imprimen sus tarjetas de negocios y van y uno los ve y wow, les empieza a ir súper bien cuando invierten en su propio negocio. Alguna persona una vez ponía una ilustración un poquito simpática, decía, es que eso es como la famosa historia de la gallina de los huevos de oro. La gallina que le pone uno el huevito de oro. Si uno cuida a la gallinita, la alimenta, le da su bebida, su maicito, pues siempre va a poner el huevito
de oro y lo va a tener a uno ahí pues bien por muchísimo tiempo. Pero cuando uno llega a la codicia, vamos a matar la gallina para sacarle todos los huevos de oro, es cuando uno no invierte en lo que le está generando unos ingresos. Bueno, el siguiente, vimos ayer eso, tenemos deudas de tarjetas de crédito que nos cuestan 30, 40% anual y podemos montar un negocio que nos da un ingreso, una ganancia porcentual menor que eso. Pues tal vez sea más inteligente pagar las deudas. Quizás sea mejor, pero no, que es que yo tengo es un tío que me prestó la plata con una tasa de interés de apenas el 1% mensual y yo esa plata la puedo trabajar y me produce el 10% o el 5%. Ah, bueno, eso es distinto. Es una deuda que tiene una productividad, pero si tienes una deuda improductiva y tienes un dinero o estás generando un ingreso, pues tapa ese hueco porque además no se va a seguir creciendo. Los intereses hacen siempre más gravosas las cosas. Bien, el cuarto renglón, ¿en qué invertir? Aquí podemos considerar emprender un negocio propio, el famoso emprendimiento. Esto es un tema amplísimo. Ahí quisiera recomendarles un seminario que grabé que se llama precisamente las crisis son el trampolín del éxito. En este seminario, que dura más o menos unos 25 minutos, enseño en detalle cómo se puede aprovechar las crisis y cómo las crisis, con muchos casos, han significado lanzarse al triunfo a muchísimas personas. Es todo un tema de cómo se emprende un negocio, hay muchos métodos que no tenemos hoy tiempo para tratar, pero cuando uno tiene unos ahorros, cuando uno tiene unos recursos o quiere invertir en algo, quizás puede, después de invertir en ser mejor, después de que tiene su gallinita de los huevos de oro poniéndole, después de que está tapando todos los huecos que no valen la pena, ahí es el momento clave para considerar quizás emprender un negocio. Que tengo un trabajo y me está generando, ok, sigue, mantente en ese trabajo y luego pega el salto, puede ser una mejor estrategia. O quizás comienzas a configurar un capital o tienes unos ahorros de previsión que te permiten tu sustento por varios meses mientras vas empalmando la configuración de tu nuevo negocio. O sea, hay muchas estrategias. ¿Que dónde pueden ver en la conferencia? Las crisis son el trampolín del éxito. Tengo un canal en YouTube gratuito, Pedro H. Morales es mi nombre. Busquen el canal de YouTube Pedro H. Morales, y ahí tienen montones de conferencias, motivación para la excelencia, la riqueza que te produce riqueza, ahí tienen el de las crisis son el trampolín del éxito, todo eso es gratuito, anoten ahí por favor, YouTube, Pedro H. Morales, es muy sencillo, es gratis, se suscriben, le pican a la campanita para que cuando llegue un nuevo video puedan verlo, inclusive recomiéndenselo a otras personas, están autorizados para que tomen el link, se lo pasen a otros, inclusive si son vendedores, regálenselo a sus clientes, a sus amigos como una cortesía. Ahí le mando una conferencia interesante, un buen amigo que es Pedro H. Morales. De paso me ayudan a divulgar el canal de YouTube. Y quiero agradecer aquí a los muchachos, porque fueron chicos los que me dieron esta excelente recomendación. Ya les he contado, los muchachos son mis mentores, mis tutores. ¿Cómo que don Pedro no tiene usted canal? ¿Cómo es eso? Y ahí tirón de orejas me pegaron, ya me lavaron el cerebro y ya monté mi canal de YouTube y sigo aprendiendo por aquello del punto número 2. Bien. Número 5, otras inversiones. Bueno, aquí no es la de nunca acabar. Aquí podemos poner los bienes raíces, las criptomonedas, las acciones. Hay muchas maneras de invertir, los metales preciosos, el arte. Cada quien tiene sus distintas modalidades. La recomendación, no la olvidemos, nunca inviertas en algo que no conozcas. Eso es el beso de la muerte. Te pones a invertir en algo que no tienes ni idea, eso sale reventado. Eso sí, por favor, no lo hagas. No, que es que está de moda. No, que es que un montón de amigos ya se metieron. No, que es que me llamaron y me metieron a no sé qué cosa. No, espérate. En multitud de consejeros es que hay sabiduría. Pide por lo menos unas 5 opiniones calificadas. Calificadas. Uno tiene que saber adoptar sus mentores, sus consejeros. Por decir un ejemplo, uno quiere mejorar su salud, busque una persona que goce de buena salud, que tenga buenos hábitos de salud y te enseñe. Es más que obvio. Que quieres mejorar tu vida familiar, búscate un buen grupo de amigos que lleven por lo menos 25, 30 años felizmente casados. Esos son tus consejeros. Pero si tú quieres mejorar tu matrimonio y te buscas un grupo de solteros que andan bien enojados, chasqueados con eso, frustrados, esos que dicen que casarse es un asunto de buena suerte y un montón de ideas locas, esos no pueden ser tus consejeros. Tienes que buscar consejeros que realmente tengan las cualidades y las condiciones para que sean tus consejeros.
Eso es muy importante. Si quieres triunfar en la vida, rodéate de gente triunfadora, de gente de éxito. Bueno, vamos a concluir con lo que empezamos. Gálatas 6:7. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Qué hermoso pensamiento de la historia sagrada con el que vamos a ponerle nuestro colofón, nuestro punto final a esta reflexión de hoy. ¿Cómo se construye un buen futuro financiero? No es suerte. Es una serie de virtudes que nos ilustró una hormiga, una serie de cualidades que uno pone a funcionar y uno actúa en la dirección correcta. Si nos siente estar equivocado, Dios conoce el camino y endereza nuestra vereda. Y es bien claro el punto. Nadie se burla de Dios. Todos cosecharemos lo que estemos sembrando ahora. ¿Quieres un mejor futuro? Siembra. ¿Quieres cosechar? Siembra. Siembra bien para que coseches bien. El futuro será la cosecha de lo que sembremos hoy. Y hemos dejado unos minutos a propósito, como ya hemos visto, para que podamos hacer algunas preguntas y podamos estar un ratito más compartiendo juntos. Déjenme hacer una oración. Quiero orar. Quiero pedirle a Dios que les bendiga a todos ustedes donde quiera se encuentren, allá en Medellín, las personas del distrito Oasis, sus invitados, sus amigos, las personas que quizás por primera vez están escuchando estos conceptos, estas reflexiones. Quiero pedirle a Dios que sea una gran bendición esto en sus vidas y que podamos tener de Dios mucha sabiduría, que estos conceptos los retengamos, los pongamos por obra y que sigamos siempre con esa avidez, ese apetito de estudiar, de conocer, de comprender. Oremos. Querido Dios, amado Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por ese libro de conocimientos que es como la conciencia de la humanidad, por esos contenidos ya milenarios que nos han acompañado desde siempre. Es tu voz, es tu palabra. Inspiraste autores por medio del Espíritu Santo y dejaste estos textos sagrados tan preciosos para que nos vaya bien en todo y por supuesto también en lo financiero, como hemos estado aprendiendo. Gracias por la sencillez con que en tu palabra podemos entender las cosas. Nos pusiste hoy el ejemplo de una hormiguita y ahí está registrado en tu palabra. La hormiguita es previsiva, es inversora, es laboriosa, tiene muchas virtudes, es ahorrativa y podemos aprender de ella. Señor, hemos visto el día de hoy que el asunto no es de suerte, el asunto es de planeación, de acción. Y nos has recordado con ese texto que nadie se puede burlar de ti, que cada quien recogemos lo que sembramos. Ayúdanos, Señor, a sembrar bien. Nos humillamos ante ti y te suplicamos, de acuerdo a lo que hemos estudiado hoy, tú que ves todo, Señor, tú que conoces nuestros caminos, por favor, Señor, manifiéstate poderosamente en nuestra vida, dándonos sabiduría. Y si tienes que quitarnos de algún mal camino, de algún mal hábito, de una creencia errónea, de un defecto muy grave, muy serio en nuestro carácter, Señor, hoy te ruego que puedas cambiarnos, que puedas transformarnos, que nos puedas hacer mejores. Ya vimos, no es suerte, es tomar el camino correcto y solo tú nos lo puedes proveer. Quiero orar que cada persona que se ha conectado, cada familia representada por cada persona que está conectada, reciba, Señor, una gran bendición en su vida. Si hay problemas, si hay dificultades, Señor, que nos ayudes a resolverlos. Si tenemos la esclavitud de las deudas, te ruego por la liberación de esta situación. Si ha faltado un trabajo, que venga esa oportunidad. Si nos hace falta creatividad para encontrar las oportunidades, que venga, Señor, en nuestra vida esa sabiduría y podamos remediar nuestros problemas. Y que más adelante en nuestra vida podamos volvernos a mirar hacia atrás y podamos darnos cuenta que tú nos has guiado y que por eso estamos en mejores condiciones. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por siempre bendecirnos. Y gracias por amarnos con amor eterno. Oramos con gratitud en el nombre bendito y precioso de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén.